Hola, muchas gracias por esta invitación a la Cátedra Manuel Ancísar y en particular al espacio Paz y Políticas Culturales de la Memoria. Mi nombre es Juliana Borges, soy artista de profesión, soy directora y fundadora de Meraki, una organización consagrada a la construcción social, a los procesos de transformación y reconciliación a través del arte. Voy a compartir con ustedes algunas de las experiencias que como artista y directora de procesos de movilización, activista, he tenido, pero también sobre todo compartiré con ustedes algunas reflexiones sobre cuáles son los vínculos entre memoria, arte y verdad, cuál es el aporte de los y las artistas en la construcción de verdad sobre el conflicto armado en Colombia y cuál es la potencialidad del arte en los procesos de construcción de paz. Quiero hablar más que de una experiencia profesional desde un proceso de vida. Si ha habido una constante en nuestro recorrido como Meraki y en mi propio recorrido como artista y directora de esta organización, ha sido el de poner el arte y la vida en el centro, el de poner el arte al servicio de los procesos de transformación y entender cómo éste nos permite reinventarnos y reconectarnos como humanidad. Yo quiero saber qué es reconciliarse. En Colombia todo el mundo habla de paz y reconciliación, pero yo creo que necesitamos saber qué es eso. Hablaré acudiendo al origen de los términos que nos modulan y nos conectan, creando una membrana que da forma a la cultura en la que coexistimos, en un mundo de diversidad y distinciones, como también de humanidad y de cosas que nos unen y nos conectan. Sin embargo, de lo dicho anteriormente, pareciera que es más real lo que nos distingue y lo que nos diferencia que lo que nos une y nos conecta. Pareciera que tuviéramos más de eso que nos hace diferentes y nos cuesta más conectarnos o acercarnos a lo común que tenemos. Es por esto que yo considero que precisamente es importante hablar del arte y sobre todo hablar del arte en el proceso de construcción de memoria, verdad, paz y, ¿por qué no?, humanidad. Nos hemos alejado del arte y eso corresponde no solamente a la forma como nos expresamos en la vida. Nos hemos alejado del arte desde su origen como término, desde su raíz proto-indoeuropea ar, que significa juntar, unir. Nos hemos alejado de los procesos desde los que nosotros somos capaces de juntar y unir, de ver lo común. Nos hemos especializado en las ciencias, nos hemos especializado en la distinción, en separar, en comprender las cosas por sus partes. Pero nos hemos alejado de la capacidad de comprender desde lo abstracto el todo, de confiar y saber que en esto que somos, como organismo vivo, como todo, en lo que comprendemos como vida, hay una distinción de lo que somos como humanidad. Pero necesitamos poder retornar a ver la vida como un todo, entendiéndonos en ella, sin necesidad de distinciones también. Lo sacamos y lo compartimos, sin quitárselo a nadie, reconociéndolo en todas, porque es igual en cada una de nosotras. ¿Listo? Curcumina, ilumina, curcumina, ilumina. Los vínculos entre memoria, arte y verdad. Los vínculos son como raíces que no se ven, pero que existen, que se entretejen dando lugar a cada parte, pero haciendo a la vez un todo. Si ese todo representara la construcción de paz que satisface los derechos de las víctimas y que contribuye a la reconciliación nacional garantizando la no repetición, entonces esas raíces vendrían siendo la memoria, el arte y la verdad, que soportan y permiten que a partir de estas crezcan los frutos
de lo que son posibles futuros distintos para Colombia. Esos futuros que no se basan en una cultura de la que venimos acostumbrándonos, que está soportada sobre principios de violencia, de rencor y de códigos que nos separan, sino que permite darle lugar a una cultura distinta que nos conforma y a procesos distintos y dinámicas humanas y sociales distintas que nos permitan poner la vida en el centro, respetarnos y amarnos como sociedad, a pesar de nuestras diferencias. Estos vínculos de estas tres partes constituyen la unión de algo que es muy importante porque es desde donde podemos reconocernos para darle lugar a versiones distintas de lo que ya somos. La verdad, entonces entendámosla como aquello que es un hecho, que ocurre, que necesita ser visto como también reconocido, para que exista en un mundo consensuado. El arte, como veníamos diciéndolo, es la unión desde su etimología ar, eso que junta, esa capacidad desde que tenemos desde la abstracción a entender las conexiones, lo que hay. Y la memoria, remitámosla a lo que es el recordar, desde su etimología que quiere decir volver a pasar por el cordis, por el corazón. Entonces, la importancia de la memoria, el arte y la verdad es que entretejidos como raíces permitan el reconocimiento de hechos, pero además volver a pasar por el corazón para constituir nuevas posibilidades. Eso, para mí, tiene mucho que ver la importancia del arte. El arte no solamente como medio de lo artístico, sino el arte como uno de los principios que tenemos desde nuestra existencia misma. Porque así como somos ciencia, somos arte. Y necesitamos darle un lugar a esa esencia, a eso que llevamos dentro, lo universal. Necesitamos volver a encontrar lo común en nuestras vidas. Y como la mayoría de las mujeres víctimas son viudas, ¿ya? Entonces buscamos siempre como de darnos el apoyo la una hacia la otra, ¿ya? ¿No se va a reír? El aporte de los y las artistas en la construcción de verdad en el marco del conflicto armado en Colombia debe ser el de despertar, el de usar la sensibilidad para ayudar a la sociedad a recordar, inspirar y contagiar el hacer memoria, recordar y reconocer la verdad para reconciliar. El arte debe ser resignificado para ser entendido dentro del ser, dentro de la existencia misma, mucho más allá del museo o de la galería o del mural. Necesitamos volver al arte de la existencia, de lo común de la vida, porque la responsabilidad de hacer memoria nos toca en conjunto. No nos toca solamente a los artistas de profesión o oficio únicamente, sino nos corresponde hacer historia con quienes han vivido los hechos. Y tampoco podemos dejar atrás ni dejar de ver el arte en las personas que han vivido la violencia y que se conectan con lo más profundo de sus espíritus para reconocer, mostrar, expresar y recordar los hechos que han vivido. Ese es el caso, por ejemplo, de
procesos como Ciudad de Mujeres, Antígona Tribunal de Mujeres, el grupo musical Cabida, Narrar para Vivir, todos estos procesos territoriales de Colombia que han nacido en el corazón de los hechos victimizantes, pero que desde ahí, a través de la resiliencia, han dado vida a la reconstrucción y reinvención de sujetos que no solamente han permitido cambiar la historia para sí mismos, sino para sus comunidades y para familias que incluso no conocen, que son proyectos y son procesos que cómo le vamos a negar la poesía, la narrativa, la arquitectura o toda la plástica que los caracteriza. Quizás estas personas que los construyen no son artistas de profesión, pero es ese arte el que ha reinventado los campos heridos en Colombia. Sin embargo, no puedo dejar atrás las obras de Beatriz González, de Miguel Ángel Rojas, José Alejandro Restrepo, entre muchos otros, que a su vez en el proceso del artista también han permitido, del arte mismo, también han permitido llevar a muchas instancias nacionales e internacionales para visibilizar de formas con narrativas distintas los hechos que ha dejado la violencia en Colombia. Es poético y reconstructivo un Óscar Muñoz con su obra Aliento, en donde pone a la vista, donde permite que los desaparecidos en Colombia se vuelvan a visibilizar a través del aliento de los espectadores. Son obras, y yo creo que ese rol del arte dentro de quienes viven el arte como profesión o oficio es de recalcar y es importante. Lo que yo llamo es a que no están solamente, no podemos reconocer solamente ese arte en esta construcción de paz. Necesitamos resignificar, como digo, el arte para volver a encontrar del arte la vida, para podernos volver a situar en lo común. Y por esto mismo llamo también al arte de la calle, al arte del mural, al arte de la ciudadanía, al arte de quienes teniendo voz, de quienes ponen voz a quienes no tienen voz. Ese arte del artivismo que llamamos desde Meraki, que es un arte de quienes toman la decisión también de pasar por sus cuerpos la política que se les va de las manos. Es el arte importante que constituye la posibilidad de volver a hacer la política nuestra, de cada ciudadano, desde lo individual hasta lo colectivo. El arte que le poníamos, por ejemplo, en el Campamento por la Paz, yo como una de las fundadoras de este movimiento ciudadano, ponerle lo sacro, lo espiritual y el arte en el centro. Lo que constituye el hacer de movimientos ciudadanos, hacerlos con un espíritu que contempla no solamente resistir, sino insistir y cambiar la protesta por una propuesta. Ese es el arte que también nos corresponde como ciudadanía. Volver a despertar y volver a integrar dentro de nosotros. Porque para poder reconstruir, reconciliar una nación, necesitamos hacer memoria y necesitamos hacer memoria juntos. Porque de la memoria podemos sanar la historia. Porque conociendo los hechos, como decía Mayerly Sangarita, nos permite no revictimizarnos, sino reconocernos como sobrevivientes a los hechos. Y ese proceso, por ejemplo, interno de un ser humano,
de pasar de entenderse como víctima a sobreviviente es un proceso de arte, de lo espiritual en el arte. Y decidí generar un espacio donde las mujeres pudieran contar. Y creé a Narrar para Vivir. Llegué con una compañera a San Juan después de la masacre del Salado y de las brisas. Yo dije, no podemos seguir así. Y es cuando decido buscar a otras mujeres para que habláramos. Y la primera reunión fue de 4 mujeres. O sea, estaban ellas 3 y yo. Y comenzamos a narrar. Y la narrada va de tradición en tradición, pero es un espacio de confianza. Con el tema de las amenazas que tenemos y de los riesgos que ejerce ser mujer, ser lideresa en una región donde la cultura patriarcal y machista de los grupos se ha impuesto, obviamente es 3 veces más riesgo para nosotras porque somos mujeres, porque somos defensoras y porque está esa cultura de imponerse. Pero también ha sido un ejemplo a nivel nacional y creo que también mundial de que precisamente las sobrevivientes de estos victimarios somos las que estamos reconstruyendo y somos las que hemos dicho, un momento, ustedes no van a seguir entrando al territorio y no van a seguir vulnerando nuestros derechos ni nos van a seguir asesinando a nuestros seres queridos ni a nosotras, utilizándonos como un botín de guerra. La potencialidad del arte en los procesos de construcción de paz me da gusto hablarlo, sobre todo en esta cátedra. No es casualidad, o por lo menos quiero pensar que no lo es, el estar sentada acá hablando de este tema en la cátedra que lleva el nombre de una de las personas que yo creo que ha puesto el arte al servicio de la construcción social y al crear vínculos que nos unen más que fronteras que nos separan. Y ese es Manuel Alcícer. No puedo dejar de mencionar que yo misma y mi obra se ha inspirado en él, que los primeros procesos en los que recorrí este país para entender por qué era que nos tendíamos a matarnos en lugar de amarnos, era inspirado por la obra de él, que junto a Agustín Codazzi, María Paz, Bryce y Carmelo Fernández le daban vida a las posibilidades de una nación de reencontrarse, identificarse y reconocerse en la comisión coreográfica. Y con su obra de Peregrinación del Alfa, en la que Alcícer recuenta y hace descripciones artísticas de sus recorridos por lo que hoy conocemos como Colombia. Una nación de la que yo a veces pienso que solo nos queda una noción. Y esto lo trabajábamos en Trazos de Tierra, una de las obras de todo este caminar, de todo este proceso, que lo que buscaba era, a partir de los relatos y cartografías de desarraigo, reconstruir memorias y a través de esos recuerdos generar una noción de nación que al parecer se nos va de las manos. La parte que más prácticamente lo mataron aislada al frente del a mí departamento se me del olvidó Cauca. todo, los principios se me olvidó, no, Dios se me gente no olvidó vaya todo, muy poco. porque eso es muy berraco, Además- que le maten a uno además la de eso, familia en la cara. Yo soy de mi familia primero. Más vale porque dicen, la "Ay, vida de pues, uno medio que- familia, vamos para Cúcuta". que cualquier Y cosa. ya mi hija, Pero, de plátano, pero a través de la violencia me tocó salir y me he resignado a vivir en válida, esta clara. ciudad. Me vine y allá dejé una finca botada, una finca que me dio en Corazín aproximadamente 9 años. Hace 12 años, 15 años que cultivo. Mucho frío acá. Pero cuando sucedió eso, como que a uno se le acaban todas las esperanzas. Quiero recalcar el estar en esta cátedra hablando de arte para la construcción de paz. Pues la comisión coreográfica creo que es uno de los ejemplos más grandes que tenemos en este país de interdisciplinariedad, transdisciplinariedad al servicio de la vida. Porque este proyecto tenía como esencia buscar trazar croquis, trazar fronteras
no para separarnos, sino para unirnos. Buscaban llevar imaginarios de un lugar a otro para reconocernos como nación, para comprendernos, para saber qué era lo que habitaba y coexistía dentro de esto que se llamaba la Nueva Granada y hoy es Colombia. Entonces es fundamental que si vamos a hablar de arte para la construcción, nos remitamos a lo que nos convoca en el marco de esta cátedra. A personas que recorrieron el país conectando, uniendo, recordando no lo que nos distingue y nos separa, sino lo que nos une y lo que nos recuerda el potencial que tenemos de vivir en paz. Décadas hemos generado acciones en red, nos hemos volcado a las calles a movilizar, hemos intentado crear nuevas dinámicas sociales, culturales y económicas para transformar, pero aún nos falta poner la vida en el centro. Si somos capaces de reintegrar todo el potencial que tenemos y ponerlo al servicio de lo que es reconciliar, de lo que es soltar partes de nosotros para reconstituirnos con necesidades que nos permitan entendernos desde la unión, entonces vamos a tener un camino mucho más certero para reconstruirnos como nación. Reiteramos, como lo hemos hecho todos los días, que solo levantaremos el campamento por la paz cuando nuestras exigencias y solicitudes tengan una respuesta concreta que nos saque de la incertidumbre. Muy bien. Las palabras de esta cátedra no buscan una reflexión o una discusión, que puede haber claramente. Sin embargo, quieren es convocar a una acción, a remitirnos al arte para tejer, para sanar, para construir puentes entre lo que está separado, para poder reconocer necesidades entre lo que hoy en día no distinguimos porque es abstracto. Empoderarle a la condición humana y a la capacidad humana el acento de la creación para que en lugar de simplemente resistencia y revolución pongamos lo que tenemos para reconstruir, proponer y formar nuevas realidades. Vamos a reinventarnos en nuevos tiempos. Vas a ver que todo pasa. Si estamos los dos, vamos a descomplicarnos. No tengas miedo, ya verás, todo pasa. Si hay esta cotidianidad no da tiempo para soñar, pero respírate, cambia esta realidad, sana lo que es sangrar es sobrenatural. Vamos a reinventarnos en nuevos tiempos, vas a ver que todo pasa. Si estamos los dos, vamos a descomplicarnos, no tengas miedo, ya verás, todo pasa. El arte es una herramienta fundamental para la construcción social.
nos da la capacidad de comunicarnos, inspirarnos e impulsar a encontrarnos en esas incertidumbres desde la unidad, desde la capacidad espiritual y la condición humana, para entendernos como organismos vivos, sin distinción alguna, como vida. Y nos enseña hasta en las condiciones sociales más complejas a crear en lugar de destruir y amar en lugar de matar.